Buenas noches, somos el equipo número 10 y a nosotros nos corresponde hablarles sobre la NIF 10 estados financieros consolidados. Estaremos desarrollando la normativa técnica en cuanto a definiciones, su alcance, su objetivo y un caso práctico para que pueda quedar mejor entendido. El objetivo de la norma es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Es decir, que esta norma financiera, el objetivo de esta es que una controladora pueda unificar y presentar, revelar la información financiera de sus subsidiarias como un solo ente económico. Unificar la información. Alcance. Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Definiciones. Controladora. Una entidad que controla una o más entidades. Esto significa que la entidad controladora o la empresa, también llamada matriz, se encargará de tener o tomar las decisiones relevantes para las empresas, de tener poder y control sobre las subsidiarias. Subsidiaria, una entidad que está controlada por otra entidad, como lo decía, por la central o controladora, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos la central, de la cual de ella depende de sus subsidiarias, que tenemos 3. De ella emana el poder, el control y las decisiones sobre las actividades relevantes de estas. Control. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. En este caso, la controladora invierte en la participada con el voto de 50+1. Por lo tanto, tiene los derechos a los rendimientos que van a proceder de la actividad económica que ésta tiene y de controlarlos de la manera que a ella más le convenga. Poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada. Esto se refiere a que el inversor o la controladora va a tener todo el derecho, toda la facultad, todo el poder para poder tomar las decisiones que sean las más importantes para poder dirigir la compañía, en este caso la subsidiaria. Esto referente a compras, materias primas, las ventas, el marketing, son decisiones de mucha importancia que su único fin va a ser mejorar o obtener altos rendimientos. Rendimientos. Un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Eso nos quiere decir que una de las dos empresas debe poseer el 50+1 y es ella quien toma las decisiones de acuerdo al rendimiento financiero que pueda tener la subsidiaria. Requerimientos de contabilización, políticas contables uniformes,
Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los estados financieros consolidados para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes de acuerdo en los estados financieros de los miembros del grupo al elaborar los estados financieros consolidados para asegurar la conformidad de las políticas contables del grupo. Lo importante a resaltar de este punto es que los estados financieros no se podrán consolidar si sus políticas contables son diferentes. Podríamos poner un ejemplo, que si la subsidiaria aplica NIF versión 2009 y la controladora aplica versión 2015, no se puede elaborar la consolidación de los estados financieros. O también si alguna de estas aplica NIF para pymes y la otra NIF full. Medición. Una entidad incluirá los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados financieros consolidados desde la fecha que obtenga el control hasta la fecha en que cese dicho control sobre la subsidiaria. Los ingresos y gastos de la subsidiaria deberán basarse en los importes de activos y pasivos reconocidos en los estados financieros consolidados en la fecha de adquisición. Como sabemos que la medición es el proceso de determinación de los importes monetarios, por lo que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros. Por ello es importante que la entidad encargada de consolidarlos estipule una base de medición para que los estados financieros no tengan mayor variación por problemas, y podemos tener el ejemplo del cambio de moneda. Fecha de presentación. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación. Esto quiere decir que la controladora debe estipular una fecha de cierre para la presentación de los estados financieros y ninguna de estas entidades debe variarla, puesto que no se podrán consolidar los mismos según lo establece la NIF 10. Consolidación. La definición es la representación de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de controladoras y subsidiarias como si fuera una sola entidad económica. La consolidación de los estados financieros se efectuará cuando una entidad posee una inversión en otra entidad. La inversión le da derecho de participar en el rendimiento de la entidad y para ello debe de poseer el poder y el control para poder influir en los resultados. Esto quiere decir que es la unificación de todos los estados financieros de las asociadas que, como mencionábamos anteriormente, para que pueda dar este efecto en una entidad debe poseer el poder y el control sobre otra. Procedimientos de consolidación. Para poder efectuar la consolidación económica de este grupo de organismos empresariales, se debe de realizar 3 acciones en el cual se detallarán a continuación. Como punto número 1 tenemos combinar partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora con sus subsidiarias. El punto número 2, eliminar la inversión en cada subsidiaria de la controladora contra el patrimonio de la controladora en cada subsidiaria. Como punto número 3, tenemos eliminar las operaciones entre activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo por operaciones entre la controladora y sus subsidiarias, operaciones intragrupo. Ejemplo práctico. Al 31 de diciembre de 2000X, la entidad A adquirió todas las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en la Asamblea General de Accionistas de la entidad B por 6.000 unidades monetarias en efectivo y controló la entidad B a partir de esa fecha.
los estados de situación financiera a la fecha de adquisición de las entidades A y B y los valores razonables de los activos y pasivos reconocidos en el estado de situación financiera de la entidad B fueron los siguientes. Bien, como podemos observar, tenemos el balance por lado de la entidad A, que es la entidad compradora, y la entidad B, que se podría decir que en ese momento se convierte en la subsidiaria. Los puntos importantes a resaltar en este caso son la inversión que se encuentra por el lado del activo no corriente, los $6,000 que aparecen de este lado, que es lo que costó la adquisición de la entidad B. Y el otro punto importante a resaltar en este caso es el valor razonable. Como sabemos, el valor razonable es por el que puede ser comprado un activo financiero o liquidado un pasivo financiero en una fecha concreta, entre dos partes, en este caso, el comprador y el vendedor, independientemente entre sí y expertas en la materia y que saben actuar de manera libre y prudente en condiciones de mercado. En conclusión, el valor razonable es el valor de compra de mercado. Creo que son los puntos más importantes a resaltar en ese caso. Bien, en esta lámina se presenta el estado consolidado de situación financiera de la entidad A al 31 de diciembre de 2000X. Como podemos observar, la entidad A se convierte en controladora, por ende es la encargada de consolidar el estado financiero. Pero para poder entender todo lo que tenemos en el estado financiero consolidado, tenemos que observar o detallar qué implica hacer una consolidación. Por ello, el primer punto es agregarle el estado de situación financiera de la controladora y subsidiarias. Quiere decir línea por línea, en estado horizontal. Luego tenemos que eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en la subsidiaria, dado que se sustituye por la plusvalía y el valor razonable de los activos, pasivos y los pasivos contingentes adquiridos, y el patrimonio previo a la adquisición de la subsidiaria, dado que el patrimonio no se había devengado ni había sido aportado por el grupo, pero es parte de la adquisición de la compañía B, y reconocer los ajustes del valor razonable en conjunto con el activo de plusvalía, cuyo origen proviene de la adquisición de la subsidiaria. Bien, entonces, para entender todo eso, tenemos que determinemos los cálculos que se realizaron para poder consolidar el estado de situación financiera que mostrábamos en las láminas anteriores. Como primer punto, el cálculo para el valor razonable en la fecha de adquisición de los activos netos de la entidad B. Bien, tenemos 4.850 unidades monetarias que se obtuvieron de los activos adquiridos de valor razonable de la entidad B. Quiere decir 3.300 unidades monetarias de edificios y otras propiedades, planta y equipo, 600 de inventario, 250 de cuentas comerciales por cobrar y 700 de efectivo, que corresponde a todo nuestro activo adquirido de la entidad B a valor razonable, que es la columna que mostrábamos anteriormente. Bien, luego le restamos nuestro pasivo, que era de 150 unidades monetarias, que también lo podemos observar en esta lámina. Luego, los activos menos pasivos nos dan
los 4.700 unidades monetarias de valor razonable de los activos netos adquiridos. Como siguiente punto es necesario que determinemos el cálculo de la plusvalía. ¿Por qué se nos dio una plusvalía en este caso? Recordemos que la plusvalía es el aumento del valor de una cosa, especialmente de un bien inmueble. O también lo podemos definir como el beneficio obtenido como resultado de una diferencia positiva entre el precio al que se compró un bien y el precio de su venta en una operación económica. Como recordamos, el pago que se realizó fue de 6.000 unidades monetarias. La entidad A compró a la entidad B por esa cantidad, pero en realidad el valor razonable, como lo veíamos en la lámina anterior, era de 4.700 unidades monetarias. Por ende, se nos crea una plusvalía. Al restar las 6.000 unidades monetarias menos las 4.700, nos da una plusvalía de 1.300 unidades monetarias que debemos reflejar en nuestro estado financiero consolidado como lo especifica la normativa técnica. Bueno, ya al determinar todos estos aspectos, presentamos un resumen de los cálculos que se realizaron en las láminas anteriores. Lo que anteriormente realizamos, el cálculo de la plusvalía de 1.300, los 300 de propiedad de planta y equipo, inventarios, patrimonio y reservas que corresponden a nuestro valor razonable, que son ajustes de consolidación. En primer lugar, para eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en su subsidiaria y el patrimonio en la subsidiaria a la fecha de adquisición, y también para reconocer los ajustes de valor razonable y la plusvalía, cuyo origen proviene de la combinación de ambas entidades. Por ello era necesario realizar todos estos cálculos como lo indica la normativa técnica. Bien, regresando a la lámina donde teníamos el estado de situación financiera consolidado. Bien, tenemos el estado de situación financiera consolidado. En primer lugar, la columna de la entidad A, que como decíamos se convertía en la controladora. La entidad B, que es la que se adquirió y que se convierte en la subsidiaria, según lo indica la normativa. En esa columna tenemos los ajustes de consolidación y por último, el estado financiero ya consolidado. Bien, en primer lugar tenemos la plusvalía, que ya vimos el cálculo de la misma. En este caso solo se coloca en el ajuste de consolidación, puesto que no la teníamos anteriormente, se dio prácticamente en la adquisición de la entidad B. Luego solo la colocamos aquí en el estado ya consolidado. En segundo lugar tenemos la propiedad planta y equipo de la entidad A, que eran 7.000, entidad B, que eran 3.000, y los 300 de ajuste de consolidación, que en la sumatoria ya nos daría 10.300. La inversión en la entidad B, este punto es importante, puesto que la normativa nos dice que debemos eliminar el importe en libros de la controladora en la subsidiaria. ¿Pero por qué se elimina? Este dato se elimina puesto que al momento de colocar la plusvalía y el valor razonable de los demás activos, pasivos, contingentes adquiridos, se debe eliminar ese valor, según lo indica la NIF 10. Entonces, como podemos observar en
el consolidado ya no se muestra. Luego pasamos al lado de los inventarios. Son 700 en la entidad A, 500 en la entidad B. El ajuste de consolidación por el valor razonable nos son notas de 1300. Y así vamos realizándolo cuenta por cuenta. Igual que en el lado del patrimonio se debe eliminar los montos reflejados en la entidad B, como lo indica la normativa. Entonces observamos que el capital en acciones solo lo tenemos de la entidad A, igual a reserva solo de la entidad A porque se restan al momento de realizar el consolidado. Entonces ya al determinar todos los ajustes de consolidación, ya podemos mostrar nuestro estado financiero consolidado según todas las indicaciones que nos da la normativa técnica, en este caso la NIF 10. Hay otros puntos muy importantes que nos indica la normativa, como por ejemplo la consolidación al momento de determinar la fecha, al momento de hacer cambios en las monedas, pero nos tardaríamos muchísimo más explicando todos los puntos porque son muchos puntos los que toca la normativa. De hecho son aproximadamente 57 páginas que quizás nos tardaríamos 3 a 4 días explicando todo lo visto en la normativa. Pero a manera de ejemplo sencillo hemos tratado de poder mostrar un poco de lo que nos habla la normativa. Así que eso ha sido todo por nuestra presentación. Esperamos haya sido de su agrado. Deseamos éxito en sus labores diarias como equipo número 10 y bendiciones para sus vidas.